Estoy agradecido de estar aquí con ustedes en esta mañana. Ustedes a lo mejor ya saben, el pastor Chance y está en Lubbock porque el papá de Nikki falleció y está ya para el servicio memorial y el pastor está predicando en ese servicio y estoy contento de estar aquí. Nuestro pastor estará de regreso el próximo domingo. Por favor, oren por la familia, que el Señor les dé paz y resignación. Bueno, el pasaje que vamos a estudiar es Primera de Samuel, capítulo 17. Por favor, vayan de nueva cuenta a ese libro, ahí es donde vamos a estar la mayoría de nuestro mensaje. Todos hemos oído la historia de David y Goliat en algún punto de nuestra vida. A muchos de nosotros nos ha cautivado la imaginación desde que éramos niños. Aquí vemos nosotros una lucha entre el pequeño David contra el gigante Goliat. Y nosotros vemos aquí que está buscando este gigante vencer a Israel. Y bueno, esta historia es muy conocida y cuando alguien grande pelea con alguien chico se le llama David y Goliat, pero tú sabes la verdadera historia, tú sabes de qué se trata esta historia. La historia de David y Goliat no trata de cómo puedes acabar con tus problemas del tamaño de Goliat siendo un David. Esta historia no se trata de 5 piedras de fe que te ayudarán a tener éxito en las pruebas de la vida. No, esta historia trata simplemente del honor de Dios. Esta historia trata de cómo el Dios soberano del universo defiende su honor. Y enfrente, mm, aquí tenemos un hombre que ha levantado el Señor y la caída de otro hombre que ha deshonrado al Señor. Se trata del ascenso del joven David, pero también la caída, no de Goliat. Sí, Goliat cayó y eso es importante, pero en el contexto más amplio que comienza en 1 Samuel capítulo 15 y continúa hasta el final del libro, en el contexto exterior, vemos nosotros la caída del rey Saúl. Dios juzga a Saúl, que es indiferente al honor de Dios. Y Dios fortalece a David porque él es celoso de defender el honor de Dios. Saúl desciende al miedo y la locura y David comienza su ascenso al trono. Están conectados como los extremos de un sube y baja. Cuando Saúl desciende, David sube. El Señor protege su nombre, su honor, y juzga a aquellos que no defienden su honor. Veamos brevemente los antecedentes de esta escena. ¿Por qué Dios quitó a Saúl y levantó a David? Saúl fue el primer rey de Israel y reinó por 42 años, pero él tenía un problema. Le gusta hacer las cosas a su manera en lugar a la manera de Dios. Y en su manera actúa impulsado por temor al hombre y no obedece a Dios. Y nosotros lo vemos aquí en dos incidentes particulares y cómo el Señor movió a Saúl a causa de esa desobediencia. Por favor, ve conmigo a Primera de Samuel capítulo 13 y veamos estos incidentes, empezando en el versículo 8. Primera de Samuel 13:8. Y él, hablando de Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocaustos y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi al pueblo que se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado.
Por temor a que su pueblo se dispersara y a los ataques de los filisteos, Saúl desobedeció a Dios. Por eso Dios promete quitarle el reino y de su línea y su reino no va a durar. El siguiente evento lo vemos nosotros contra los amalecitas en Primera de Samuel capítulo 15. Él tenía que haber destruido todo, pero mira lo que dice capítulo 15, versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Mira el versículo 19. Samuel confronta a Saúl. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En estos ambos incidentes, cuando el profeta Samuel no estaba ahí para pedirle cuentas, Saúl locamente hizo lo que quería, no consultó a Dios ni lo obedeció, y eso le costaría el reino. Así es que esto sucedió con Saúl, pero ¿qué tal David? Ahora que David va a destruir a Saúl, ahora que Dios va a destruir a Saúl, ya ha elegido un rey nuevo y nosotros leemos que agarró al hijo más pequeño de Jesse y Dios dice algo muy importante cuando rechazó al hijo mayor. Ve por favor al capítulo 16, versículo 7. Pero Jehová dijo a Samuel, no veas a su apariencia o a su estatura, porque yo lo rechazo, porque Dios no ve lo que ve el hombre, porque el hombre ve la apariencia, pero Jehová ve el corazón. El corazón de Saúl no teme a Dios, por eso el Señor lo rechazó y Dios no está eligiendo al mejor, al más parecido, Él va a escoger el más joven por su corazón. Nosotros sabemos por primera de Samuel 13:14 que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que él buscaba a Dios, hacía lo que a Dios le complacía. Si alguien tiene un corazón como este, va a ser devoto a Dios. Esto no significa que David no fuera pecador. De hecho, él cometió grandes pecados. La Biblia no lo dice. Uno podría incluso pensar que sus pecados fueron más grandes que los de Saúl, pero la cuestión no es si somos o no pecadores, somos pecadores. La cuestión no es cuánto o cuán grande es nuestro pecado, todos somos culpables, pero el problema es el corazón. ¿Tú amas a Dios? David verdaderamente amaba al Señor y nunca se olvidó del Señor, no se fue a los ídolos, buscó la gloria de Dios y realmente se arrepentía cuando pecaba, a pesar de todos sus fracasos. Él amaba y servía a Dios fielmente. A él le preocupaba el honor de Dios, ese era su corazón. Él era conforme al corazón de Dios porque se preocupaba por el honor de Dios, por servirle. Y Samuel no podía ver eso en la apariencia. Por eso el Señor removió a Saúl y iluminó a Samuel. Mira lo que dice primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El Espíritu desciende sobre David y se aparta de Saúl. David se levanta y Saúl cae. Ese es el contexto de la historia de David y Goliat.
Primera de Samuel, capítulo 17, trata en primer lugar sobre todo del honor de Dios. Él está quitando al rey, no ese rey que no lo honra y va a levantar uno conforme a su corazón. La lección y la pregunta para ti y para mí es, ¿dónde está mi corazón? ¿Me preocupa el honor de Dios? ¿Lucho para defender su honor? ¿A quién soy devoto? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Su corazón era fiel, era consagrado a Dios. Así que esta mañana vamos a ver tres frutos que el Espíritu Santo produce en la vida de David. Podemos decir también tres maneras en las que David se capacitó para servir y honrar a Dios. Tres características de un corazón que está dedicado a Dios. Primero vamos a ver que un corazón devoto va a defender el honor de Dios con celo. Un corazón consagrado a Dios es un corazón que tiene celo por honrar a Dios. Saúl estaba más preocupado por la gente que por lo que Dios pensaba, pero David tenía un corazón conforme al de Dios. Amaba a Dios. Y ahí estaba ese gigante, este Goliat, blasfemando a Dios. Ve por favor a nuestro capítulo del día de hoy, primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a leerlo desde el principio. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Asec, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento uno de los filisteos, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes son los siervos de Saúl? Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo pudiere más que él y lo venciere, ustedes van a ser nuestros siervos y nos van a servir como esclavos. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran temor. Así lo hizo durante 40 días. Y todos tenían miedo. ¿Por qué Saúl tenía miedo? Él es el rey de Israel. Dios está consigo. Oh, espera, espera. El espíritu se había apartado de él y un espíritu maligno lo atormentaba. El reino pronto sería arrebatado de él. Sus días estaban contados. El que siempre había temido al hombre ahora estaba paralizado por el miedo. Temía a Goliat, temía perder el reino, temía a Dios, temía al espíritu maligno. Imagínate este espíritu llenándolo de paranoia y también incrementando ese miedo que él tenía. Cuando David iba creciendo, Saúl bajaba por un lado del balancín y David subía. El versículo nos dice que por 40 días lo estaba haciendo, pero en este día David va a ir en el tiempo adecuado. No es algo importante, pero pues él va a llevar food, va a llevar ropa. Es solo otro día, nada fuera de lo normal. Él simplemente está llevando alimentos a sus hermanos, aquellos que están peleando, pero Dios va a usar ese momento para despertar el celo en el corazón de David. Como el versículo 33 nos dice, él escuchó las palabras de Goliat. David escuchó esas palabras. ¿Qué escuchó? Escuchó a Goliat gritando, insultando a Israel, pero eso no provocó el celo de David.
Mira lo que dice el versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis oído aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Aquel que venciere, el rey le enriquecerá con gran riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a su casa. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el rey al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Estas son las primeras palabras que pronunció David. Bueno, no realmente, por supuesto, pero son las primeras palabras registradas en la Biblia y nos dicen algo sobre el corazón de este hombre, nos dice lo que a él le importa. Hay una palabra clave importante, ¿la viste? Reprochar. La mayoría de las traducciones tienen desafiar, burlarse, ridiculizarse. Vemos esta palabra 3 veces en estos versículos, pero esta no es la primera vez. De hecho, primera de Samuel 17:10. Mira lo que dice, añadió el filisteo, hoy he desafiado, reprochado al campamento de Israel. Y lo vamos a ver nuevamente más tarde cuando David habla con el rey Saúl de luchar contra Goliat. Versículo 36 le dice que él va a estar reprochando al Dios viviente. En el versículo 45 se lo dice a Goliat. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado o reprochado. Aquí vemos cuál es el problema. David dice que viene contra Goliat en el nombre de Jehová, el Dios de las líneas de batalla de Israel, a quien tú has reprochado, provocado. A David no le interesa Israel, sino que está insultando a Dios. Aquí vemos su celo. Su respuesta es de enojo. ¿Cómo te atreves? ¿Quién es él? ¿Quién se cree que es? La ira de David es justa porque no está centrada en él mismo, está centrada en Dios. No es porque eh, él ha sido insultado o Israel. No, no. Él está enojado porque este incircunciso ha provocado al Dios viviente, no a Israel o al ejército de Israel, sino al Dios viviente. Golía y los filisteos, estos adoradores de dioses muertos, falsos e impotentes, se oponen al Dios vivo, se atreven a desafiarlo e insultarlo. Él no está muerto como sus dioses, no es incapaz de responder como Baal en el monte Carmelo. Él vive y él va a responder. Él va a defender su honor. Y David usa el nombre de Dios en el versículo 26 en lugar de Jehová. Él enfatiza al Dios como soberano, gobernante y creador de todo. Dios debe de ser temido, honrado y alabado. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. En Segunda de Reyes 19, versículo 4, nosotros leemos esta historia de el rey viniendo, provocando a Dios. Y leemos nosotros esto. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rababses, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente. Y claro, Dios escuchó esas palabras y Dios respondió y Dios acabó con el ejército asiria en una manera increíble. Goliat puede ser un gigante comparado con David, pero él es insignificante comparado con Dios. Y él se atreve a insultar a Dios. ¡Qué blasfemia! David escribió el Salmo 69:9 que dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuedos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí vemos un gran celo de David por el honor de Dios.
Dios defenderá su honor y David está dispuesto a ser ese instrumento. ¿Dónde está Saúl? Sin duda, el rey debería de tener un celo por Dios, también debería de pelear por el honor de Dios, pero él tiene miedo como el resto del ejército. Saúl está cayendo, pero aquí se está introduciendo una persona con un corazón diferente. Si tú piensas acerca de esto, esta es la introducción para David. Y lo primero que vemos es que su corazón es diferente, su corazón está lleno por el celo de Dios. Tan grande es su celo que está dispuesto y listo para pelear contra este gigante por el honor de Dios, sin importar el tamaño. ¿Qué tal tú? Eres como Saúl, centrado en lo que quieres hacer en ti mismo en lugar del honor de Dios. Goliat no es una imagen de las cosas difíciles de tu vida, es una imagen de este gigante que amenaza el honor de Dios, está insultando al Señor, lo está deshonrando al Dios viviente. Nuestra tentación es ser como Saúl, como hombres, y mantenernos en silencio, no decir nada, pero si caminamos en el Espíritu, esto va a provocar un celo en nosotros para pelear, no para nuestro honor, sino por el honor de Dios. No es algo raro tener celo. Tenemos celo por nuestros propios deseos, nuestra propia comodidad, intereses, por nuestros equipos deportivos, por un show de televisión, pero debemos de tener un celo mayor por Dios. Tú te enojas cuando lo insultan, luchas por su honor, compartes el Evangelio con los perdidos para que dejen de desafiarlo y deshonrarlo y ahora lo oren, lo adoren a Él. Incluso en la manera en que vivimos, tenemos en cuenta su honor, cómo hablamos, cómo pensamos, le servimos celosamente a Él y a su pueblo. ¿Qué tal su nombre? ¿Vivimos en una manera que lo honra? Estoy más preocupado por mi matrimonio, mis deseos, mi honor, mis necesidades. ¿O estoy más preocupado por el honor de Dios o por mi trabajo, mi reputación, mis ideas? ¿O estoy más preocupado para que Dios sea honrado? ¿Estoy luchando por su honor con el mismo celo con que lucho por el mío? ¿Estoy siquiera pensando en Él en la vida diaria fuera de cuando nos reunimos como iglesia? ¿Piensas en Dios y su honor? ¿O te dejas llevar por aquellas personas egocéntricas? Si se toma un inventario de tu tiempo, tu dinero, tu cuerpo, tus habilidades que muestran que tú estás trabajando para Él. ¿Lo usas como su tiempo, su dinero, su cuerpo, sus habilidades, o lo usas para ti nada más? ¿O lo ves como instrumentos para el honor de Dios o para ti nada más? El corazón devoto defiende el honor de Dios con celo. Este es nuestro primer punto. Ahora vamos a ver que hay que defender el honor de Dios con confianza. Y lo vemos en el versículo 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto simplemente platicar? Y apartándose de él, hacía otras preguntas de igual manera. Y le dio el pueblo las mismas respuestas antes. Su hermano está enojado y actúa como si supiera que había algo malo en el corazón de David. Probablemente está celoso. Él es el mayor. Muy probablemente quería la atención para él, pero el Señor dijo que no lo vieran a él. Estoy seguro que Samuel no les dio todos los detalles porque habían ungido a David. Así que Elías probablemente sabía algo, tenía el presentimiento de que este va a ser el próximo rey, pero él era el hermano mayor. A lo mejor Elías pensaba que David se estaba burlando también de ellos o los estaba provocando. De cualquier manera, Eliab estaba enojado. Ahora regresando a nuestra historia, hay mucho tiempo aquí describiendo a Goliat. El texto pasa mucho tiempo mostrando lo intimidante que era este gigante.
Si nosotros traducimos esto al español, él era 9 pies y 9 pulgadas de alto. 9 pies es algo difícil de pensar. Su armadura pesaba 125 libras. La punta de su lanza pesaba 15 libras. Él es un monstruo. Es un supervillano difícil, imposible de vencer. Pero la Biblia nos está mostrando lo impresionante que era Goliat. Parece invencible. Pero ¿qué aprendemos nosotros acerca de Dios cuando escoge a David sobre Eliab? Dios no ve las apariencias. Déjame leértelo otra vez, Primera de Samuel 16:7. Es un capítulo cerca. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Te fijaste? No debemos de mirar ni siquiera su estatura. No importaba Eliab, qué impresionante se veía, o la altura de Goliat. Dios no está impresionado. Goliat no impresionaba a Dios. Al hombre sí, pero a Dios no. El hombre lo ve y tiene mucho miedo, pero la presencia física de Goliat es nada ante Dios. ¿Recuerdas en Números 13 cuando fueron los espías a la tierra prometida? ¿De qué temían ellos? ¿En qué se fijaron? ¿Te acuerdas? La gente estaba con mucho miedo porque se impresionaron con el tamaño del enemigo en la tierra prometida. Por eso no tomaron la tierra. Y solo Caleb y Josué dijeron, Dios nos ha dado esa tierra, no debemos de temer, hay que pelear. No importa el tamaño, la altura, si Dios está con nosotros. Eso es lo que dijo Caleb y Josué. Nos- Nosotros leemos en Números 14, 8 y 9, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Versículo 9, por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. No deberían de tener. Esa es la confianza de Caleb y Josué. El pueblo de Dios no debe de temer si Dios está con él. Hay que poner nuestros ojos en el Señor. Hay que ponernos nuestros ojos de fe. Debemos de ver a Dios, no al hombre. El hombre no es el centro de todo. El celo de David es porque él está viendo a Dios y sabe que Dios es fiel y ve a este enemigo en el camino. Él está viendo a través de sus lentes centrados en Dios. Y cuando ve a través de estos lentes, no ve a Goliat tan grande, sino a Dios lo ve muy grande. Este es otro enemigo insignificante, idólatra, que va a ser derrotado por Dios, piensa David. El celo de David por Dios lo hace valiente. No importa quién sea el que insulte a Dios o cuán grande sea en el sentido mundano. David luchará por el honor de Dios. Cuando lo llevan ante el rey Saúl, David responde de manera similar a que Caleb y Josué. Mira lo que dice el versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá a pelear. Yo no tengo miedo. Yo voy a defender el honor de Dios. Qué contraste tan grande. Aquí está el rey que debe de ser un ejemplo con toda su gente. Él debería de tener celo por Dios, confiar en Dios, pero él tiene miedo y está dejando que ahora el rey nuevo esté surgiendo. Aquí Saúl baja, David sube. ¿Cuál es la diferencia? El corazón. El corazón de David amaba a Dios, pero Saúl tiene sus dudas. El versículo 33 dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Saúl cree que David no tiene oportunidad de pelear contra él. Él ha sido un guerrero desde su juventud y David es simplemente un jovencito pastor. Este gigante ha peleado desde que estaba en pañales.
Pero si tú ves las cosas como el mundo las ve, como las ve Saúl, así es como vemos nosotros la historia de David y Goliat en el mundo. Se enfocan en la altura porque ellos ven simplemente esto centrado en el hombre, pero no es acerca del hombre, es acerca de la gloria de Dios. Mm, Aquí se está defendiendo el honor del Dios viviente. David dice que este incircunciso ni siquiera le nombra gigante, este gran guerrero. No, él simplemente le nombra incircunciso. Y básicamente está diciendo que es un idólatra, no tiene nada especial. Él quiere pelear contra el Dios viviente. Mira lo que es el versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, y yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Así se levantaba contra mí y le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. David está alardeando, no, simplemente habla que él confía en Dios, así como confiaba cuando peleaba contra estos animales, va a pelear contra este gigante. Él confía en el carácter de Dios y la fidelidad de Dios. Señala la fidelidad de Dios en su vida, cómo lo protegió y le permitió vencer estos enemigos feroces como leones y osos. Sin temor se acercó a sus rostros y aquí dice que arrebataba la presa de sus hocicos. Fuera oveja o lo que fuera, lo defendía. ¿Por qué lo hizo? No es porque es increíble. Mira lo que dice el versículo 16. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Él reconoce que es Dios el que lo libertó. Como un comentarista dice, David no atribuye sus habilidades o a la suerte ni a la audacia. Jehová me libró, él lo dice claramente y muestra su fe. Él me librará de la mano del filisteo. Y cuando esto sucede en tu vida, cuando sales adelante, puedes ver la mano de Dios. El incrédulo atribuye el hecho a la suerte. Cuando se libra de un accidente, le atribuye el mérito a la coincidencia. Pero no David. David se da cuenta de que Dios es soberano. Tiene sus lentes centrados en Dios y en la fidelidad de Él. Sí, con estos lentes teológicos, Goliat no es diferente a los animales y Dios puede defender su honor a través de David. La situación puede ser diferente, pero el Dios es el mismo. Su carácter es mostrar y magnificar su propia gloria. Como el corazón de David es puro mientras lucha celosamente por la gloria de Dios, puede confiar en que Dios lo librará de ese filisteo. David defiende el honor de Dios con confianza. Y también aquí hay una promesa. Recuerden el capítulo 16, Dios había enviado a Samuel para ungir a David como rey. Bueno, si él va a ser rey, entonces no puede morir en una batalla contra Goliat. Dios va a preservar al rey. La respuesta de Saúl es interesante, aunque no profunda. Y Saúl dijo a David, ve y Jehová esté contigo. Y eso es exactamente correcto, ¿verdad? Eso es solo una bendición o quizás Saúl reconoce que Jehová está con David. Ciertamente él entiende que la única esperanza de David contra Goliat es que Dios esté con él. Y Dios se ha apartado de Saúl y ahora está con David. Por eso David está muy confiado en que puede vencer a ese filisteo y defender el honor de Dios. Saúl ofrece entonces toda la protección humana, le da todo su armamento, sus armas, pero es triste que Saúl no quiere usar su propio armamento. Pero él no pelea así, no está acostumbrado, así de que se quita todo el armamento. Algunos comentaristas dicen que de alguna forma Saúl quería crédito al prestarle todo su armamento, pero ¿qué es lo que ven todos?
David realmente confía en Dios, pero los demás ven que David va a pelear contra este gigante sin armamento, sin armas, y están viendo aquí que Saúl no tiene nada que ver. Él simplemente va con su fe en Dios. Aquí se ve un joven que va a pelear, un pastorcillo sin armamento. Y es que no necesita el armamento, no necesita el armamento del hombre, lo que necesita es el armamento de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Confías en Dios? ¿Estás dispuesto a defender su honor? Esta historia no nos da una promesa de que vamos a vencer los gigantes como Goliat. Esas son promesas simplemente que van a pasar, son victorias que van a pasar. Nosotros debemos de confiar en el carácter de Dios, en sus promesas eternas, y eso nos debe de dar fortaleza para mantenernos de pie por su honor. Entonces podremos enfrentar como los amigos de Daniel a personas como Nabucodonosor. ¿Recuerdas cómo él lo libró del horno de fuego y las palabras de ellos? He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Ellos están dispuestos a pelear por el honor de Dios, ir al horno de fuego por el honor de Dios, y así debemos de pensar nosotros. Debemos de rechazar aquellas acciones o amistades que blasfeman a Dios, o incluso casarse con un incrédulo, porque eso deshonra al Señor. Un corazón devoto va a pelear por el honor de Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Hay que defender el honor de Dios con acciones. Finalmente llegamos al momento decisivo. Incluso si nunca has escuchado esta historia, ya sabes lo que pasa. Ya sabes que Goliat va a caer. Dios ha escogido a David y lo ha levantado. Goliat es simplemente una parte de cómo Dios hace esto. Mira el versículo 40. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mando y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo por poco, porque era muchacho y rubio, de hermoso parecer. Y el filisteo dijo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con piedras? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo el filisteo: Ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. No es un perro, pero ladra como un perro, por lo que vemos aquí. Es como el boxeador que se pavonea en el ring antes de pelear. ¿Y cómo responde David? Le da a Goliat una lección teológica. No es lo que debes de hacer tú cuando enfrentas un enemigo, y si no lo haces deberías de hacerlo. Y David da el punto de este evento, versículo 45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalinas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Es todo acerca de Dios. Dice: yo voy a vencerte porque has insultado a Dios, y Dios te va a vencer. Esta pelea es de Dios. Tú ya estás vencido desde antes de comenzar. Es como cuando Dios destruyó a Egipto con las plagas, lo hizo por su gloria. Él es el Dios verdadero. Él es el Dios poderoso sobre todas las naciones, y todos los demás son ídolos muertos. Y por eso Él sacó a su gente de Egipto. Y por eso
Un día va a restaurar todo por su honor, por su nombre. Goliat está insultando a Dios, está maldiciendo al pueblo de Dios en nombre de sus dioses falsos. Y Dios va a proteger su propio honor a través de David. Goliat viene con las poderosas armas de guerra del hombre, la espada, lanza, jabalina, pero Jehová no necesita esas cosas. Como siempre lo hace, él usa cosas débiles del mundo para avergonzar a los que se creen fuertes. David ha demostrado un gran celo y confianza inquebrantable. Ahora defiende el honor de Dios con acción. No se limita a emocionarse cuando Dios es deshonrado, no se limita a hablar, sino que va a poner todo en acción. Le explicó a Goliat lo que iba a pasar y eso sucedió. Mira, versículo 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metido David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. En comparación con el resto de la historia, no se habla mucho de la batalla. Es interesante ver cómo la mayoría de los relatos se enfocan más en la batalla, pero aquí es muy breve. La batalla es inevitable. Sabíamos lo que iba a pasar. Goliat no tenía ninguna oportunidad. Dios defendió su honor. David está celebrando y ahora Saúl tiene celos y él comienza a caer más y más mientras David sube. Ahora nosotros vemos cómo el celo va a la acción y yo debo de preguntarme si esto es lo que yo hago en mi vida. Peleo por el celo de Dios. Cuando estoy en una situación intimidante, actúo como David defendiendo el honor de Dios o actúo como Saúl. Hemos visto aquí cómo un corazón devoto va a defender el honor de Dios con celo y cómo confía y cómo lo pone en acción. Recuerda que David no es el héroe de la acción de la historia. Nosotros sabemos que Dios es el que defendió su honor. 1 Corintios 4:7 dice que pues tienes que no hayas recibido y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Efesios 2:8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios es el héroe de la historia. Dios está derribando a Saúl. Dios está juzgando a Goliat. Dios está levantando a David. Y su espíritu ha puesto celo y confianza en el corazón de David para que él tome medidas decisivas. La lección que se desprende de esto no es que hay que tratar de reunir más celo, confianza y acción para ser salvos. No. El corazón de David ya pertenecía a Dios y porque él era un hombre conforme al corazón de Dios, ese celo estaba ahí. Dios ya había puesto eso en su corazón. ¿Puedes ver esto en tu corazón? Dios ha cambiado tu corazón. Ya no vas tras las cosas del mundo. Ahora tú vas tras Dios. Tú vives para defender el honor de Dios. Si no es así, ¿por qué no? ¿Qué te lo impide? Quizás te pareces más a Saúl, dices que eres creyente, dices que amas al Señor, tratas de verte bien y engañar a los demás, pero en realidad tu corazón no ha cambiado y tú temes al hombre en lugar de defender el honor de Dios. O quizá tú eres como Goliat. Eres uno de los que desafían a Dios, que insulta a su pueblo, que blasfema su nombre. Eres uno de los que depende orgullosamente de su propia fuerza. La verdad es que si eres Saúl o Goliat, tú estás en el mismo bote y ese bote va a hundirse. Pero hay buenas noticias. Dios envió a su Hijo unigénito Jesucristo al mundo como hombre. Él envió a su Hijo para que viviera la vida perfecta que nadie pudiera vivir. Y Él murió en la cruz del Calvario y tomó los pecados y pagó por ellos. Él defendió
Él murió en la cruz y resucitó, no lo merecemos, pero Él da salvación a aquellos que se arrepienten y ponen su fe en Cristo Jesús para salvación y se comprometen a seguirlo. El Espíritu Santo vendrá a ellos y va a dar un corazón nuevo, un corazón devoto. Pero si tú escuchas este mensaje y lo rechazas, dice Salmo 2:12, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Honra al Hijo, vuélvete a Él, porque Dios defiende su honor y su ira caerá sobre los que lo deshonran. Tales personas caerán como Saúl, como Goliat, pero benditos sean todos los que se refugian en Él. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, gracias por su bondad, por su fidelidad. Le damos las gracias por Cristo Jesús que vino a rescatarnos de nuestro pecado. Usted ha dicho que si alguien se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús, el Espíritu Santo vendrá a él y usted cambiará ese corazón. Yo pido que cambie esos corazones, que abra los ojos de aquellos que no pueden ver la importancia de defender su honor. Le damos las gracias por todo lo que usted ha hecho. Le pedimos que nos ayude para que seamos directos, claros al defender su honor, que peleemos por su honor. Le agradecemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Would you please stand? Por favor.